el senador Noroña vuelve a dar cátedra ante una Carmen totalmente perdida, una mujer que perdió el rumbo y que le hace preguntas totalmente facciosas. Corre video. Cuando nos avisaron que 500 personas estaban en la explanada, entraron violentamente a la parte de galerías, pusieron en riesgo a los senadores y senadoras. Había una declaración de la senadora Díaz de Acción Nacional de que se linchara a quienes votáramos en favor de la reforma. Fue un momento muy delicado, hubo trabajadores lastimados, daños materiales que es secundario, pero no por ello no deja de haberse dado. Y nos fuimos a la sede de la antigua sede del Senado, que yo tenía facultades para hacerlo, di hora y media para que llegara la oposición, llegó, dimos el debate y cuando era el posicionamiento de Morena tomaron la tribuna buscando reventar la sesión. No conduje de tal manera que no les fue posible, que se logró que se realizara el debate, se votara y cerca de las 5 de la mañana se aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial. Ya se está aprobando en los congresos de los estados, se requiere 17 como mínimo. Así se hará porque el respaldo que tuvimos el 2 de junio fue impresionante, justo entre otras cosas para que se hiciera esta reforma al Poder Judicial, y va a ser el primer país del mundo que elija por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras que lo han regateado, que han respondido con arrogancia, con racismo, con clasismo, pero yo he sostenido que más que una reforma es una revolución del Poder Judicial, y va a dar, desde mi punto de vista y mi convicción, un Estado de Derechos sólido, una mejor impartición de justicia. Nosotros podríamos tener 9 de los 11 ministros de la Corte por los que van saliendo ya en tiempo por venir, y le correspondía a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo hacer la propuesta y al Senado aprobar los ministras de la Corte. Es falso que queramos el control del Poder Judicial. Hay 16 millones de votos que tuvo la derecha. El Poder Judicial puede hacer propuestas, las personas juzgadoras tienen pase automático para participar si así lo deciden en el proceso de elección. Va a ser un proceso complejo, hay que hacer la legislación secundaria, pero le cumplimos al pueblo de México y me parece que eso es lo relevante. Veo pocas condenas a la toma violenta y a la búsqueda de dar un golpe al poder legislativo para que se generara un vacío, pero finalmente sorteamos todas las dificultades y provocaciones y la reforma se aprobó, le cumplimos al pueblo. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, tuvieron un voto a favor más, una ausencia, y con eso lograron la votación, la mayoría calificada para este propósito. Traidores le llamaron a los Yunes. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? Cuéntanos todo. En cualquier congreso del mundo hay opositores que apoyan determinadas decisiones en visión diferente de sus bancadas. Yo comentaba. Pero cambiando de opinión después de haber dicho que votarían en contra. No, Obama era republicano. ¿Comparas a Yunes con Obama? Estoy poniendo un ejemplo de tarea legislativa. No comparo a nadie con nadie. Estoy poniendo un ejemplo. Obama votó un presupuesto draconiano. Necesitaban 4 votos demócratas y Obama votó y no dejó de ser del Partido Demócrata. Yunes ha dicho que se mantendrá en Acción Nacional. Fue, por cierto, de la intervención de Yunes Márquez no tiene desperdicio. Yo te plantearía que la revises. No es la posición de alguien que está obligado, que alguien que no está votando en conciencia, de alguien que no tiene una definición. Pero además, si revisas, cuando se planteó la publicación de quienes iban a votar en contra, no está Yunes Márquez. Pero al margen de eso, tuvimos los 86 votos necesarios, solo necesitamos 85, por cierto, tanto en mi interpretación como por un senador que insistentemente se estuvo repitiendo de manera mentirosa que estaba retenido, secuestrado, y era absolutamente... A ver, detengamos ahí con Campeche. ¿Qué pasó con el senador Barreda? ¿Cuál es tu versión de las cosas? Él ya explicó que es falso que haya estado retenido. A ver, en este momento de la mañana, ¿qué se sabe? Como presidente del Senado, en este momento de la mañana, Gerardo, ¿qué se sabe? A ver, venga. Ya lo dije, que es falso que hubiera estado detenido. ¿El que está detenido es su papá? A ver, él no estaba detenido y el padre estaban parados hasta donde yo entiendo, y si así lo hubiese decidido, podría haber. No necesitábamos ausencia, teníamos los 86 votos, estando los 128 senadores con 86 votos. Detente un momento, Gerardo, te lo pido, un momento. Detente un segundito, te lo pido, nada más para saber bien. ¿Qué es lo que sabes tú en este momento de la mañana respecto a qué situación vive el padre del senador y por qué el senador no vino a votar? Vuelvo a insistir que el senador, bueno, eso pregúntaselo a él, yo te digo que es falso lo que dijeron desde la mañana, todo el tiempo, de que el senador estaba secuestrado, que estaba privado de su libertad y que estaba detenido en la fiscalía. Lo dijeron insistentemente. Ahí están las declaraciones de Clemente Castañeda. Por eso fue muy tensa la sesión de la mañana, que era una sesión sin mayor peso en el proceso que venía, solo la primera lectura, que se dispensa, y no dejaron de mentir con esa argumentación. Y estuvieron insistiendo que se detuviera la sesión, sabiendo que era un argumento falso. Yo hablé con el senador Barrera en la mañana, y me dijo que era falso que estuviera detenido. Lo informé y no creyeron. Le pedí que fuera conmigo a la oficina para hablar con el fiscal general de la República, el fiscal de Campeche, y no quiso y siguió con la misma versión. Ambos me dijeron que era falso que estuviera detenido. Hay un informe de la Comisión de Derechos Humanos, pero vuelvo a insistir,
No necesitábamos su ausencia, teníamos 86 votos. Aunque hubieran estado 128, con los 86 votos teníamos mayoría calificada. O sea, el Movimiento Ciudadano faltó a la verdad. Bueno, pues Gerardo Fernández Noroña, así está el panorama para efectos de la crítica. Para muchos es la acción de una traición política, tú dices que no. Otros interpretan esto como la aplanadora, la unanimidad de Oaxaca de esta mañana. ¿De veras México merece que se apruebe una reforma así, Gerardo? ¿De veras? ¿De veras merece que tomen violentamente el Senado? ¿De veras merece que llamen a linchar a quienes votamos en favor? No, es una barbaridad, estoy de acuerdo. No se puede linchar a nadie, estoy de acuerdo. La oposición del PRI y el PAN, que fueron equipos electorales de toda la vida, ahora fueron juntos. ¿De veras merecemos esa oposición que ofreció un debate de altura y que me injurió hasta que se cansaron cuando estuve en la conducción y que no caí en una sola de las provocaciones? ¿De veras merece respeto quien ofreció un debate con las posiciones muy claras de lo que creemos cada quien para el país y no cumplieron y buscaron reventar la sesión de una, de otra y de otra forma? Pues nosotros no nos hemos faltado el respeto, el pueblo nos dio el respaldo el 2 de junio, ¿no les molesta eso? Pues más la tarde, se llama democracia, no se llama de otra manera. Cuando el PRI gobernaba o el PAN gobernaba eran minoría y hacían lo que querían en contra del pueblo y del país y nadie los cuestionaba como nos cuestionan a nosotros. No, también eran cuestionados. También eran cuestionados. Tú sí en general. Fuiste muy crítica con esos regímenes, pero en general estarás de acuerdo que no nos cuestionaban. Nosotros hemos ido a contracorriente y nos critican por cumplir lo que ofrecimos. Bueno, pues es curioso. Y buenos días. No, hombre, gracias. Buenos días a todo auditorio. Sí, decimos que perdió el rumbo porque le hace esas preguntas como ¿nos merecemos esto? ¿Pero qué? Tenemos la mayoría. Se enojó porque, por ejemplo, Oaxaca ya fue el primer estado hoy en la mañana en aprobar el Congreso de Oaxaca la reforma al Poder Judicial. En algunos estados, Veracruz, Tamaulipas, se aprobó en 5 minutos la reforma energética, ni siquiera la leyeron. Y aquí la reforma al Poder Judicial se ha estado discutiendo desde el 5 de febrero. No hay excusa de que es que no la leí. El Congreso de Oaxaca ya la leyó. No somos iguales. Que ellos en lo oscurito, en el sitio Banamex, aprobaban el PRI y el PAN las reformas. Por eso Noroña le da cátedra al final, cierra al final, como la voz del pueblo. Fueron años de lucha, décadas de lucha, no somos iguales. Le dio un ejemplo. Quiso comparar a Obama con Yunes, y quizás hasta Obama es peor, porque él mandó misiles a otros países, mandó ejércitos a otros países, pero bueno, si nos vamos a entrar en la polémica, pero está dando ejemplos como el maestro que es Noroña. Obama es demócrata de toda la vida, un senador de Chicago, y su voto era clave y votó a favor de un paquete republicano. ¿Cuál es el problema? Y es fue presidente de Estados Unidos por los demócratas. Entonces, le dio cátedra aquí, a Carmen, de que, pues, son cosas que suceden en las democracias. Y ahora resulta que Morena es lo peor, porque usó el voto de un senador traidor. ¿Y por qué no nos preguntan a nosotros qué opinamos de los 41 senadores que votaron en contra de la reforma? ¿No son traidores? O, por ejemplo, ¿por qué no le dieron la misma cobertura a Lili Telles cuando se salió del PAN o Germán Martínez? ¿Por qué no le dijeron traidores a la democracia, traidores al pueblo? Y inclusive alguien del PAN se atrevió a decir hace una semana, no sé, hay que legislar para quitarles todo a los que se salgan de los partidos. Claro, porque no es lo mismo. La víctima siempre te señala la herida que tiene, pero no te señala la herida que tienen los demás. Así funciona. Carmen está preguntando desde una perspectiva de donde le duele a ella. Le duele. Pero no le dolía antes. Todas las porquerías y marranadas que hacían. Eran minoría, tiene razón Noroña. Eran el 30% del Congreso el PRI y 25, 30 el PAN. Y con eso hacían unas reformas que destruían totalmente el país. Yo no vi a la gente, ahí tenía que estar reclamando Carmen, la gente que rompió. Lo primero que hicieron, romper las puertas de cristal, de vidrio del Senado. Obrador nunca rompió un cristal en semanas que estuvo de plantón. Ahí nunca criticaron. Te digo que la prensa es muy hipócrita. Dime qué opinas tú. Hasta luego.